Nunca pensé que volver a casa sin avisar pudiera convertirse en el momento más brutal y revelador de toda mi vida. Te lo digo mirándote de frente, porque lo que voy a contarte no es solo una historia, es una herida abierta que todavía arde. Yo esperaba encontrar un desastre. Algo que justificaría mi ausencia, mi exceso de trabajo, mis noches fuera firmando contratos mientras mis hijos crecían sin mí. Pero lo que encontré fue algo mucho peor, y al mismo tiempo, infinitamente más puro. Aquella noche, el auto se detuvo frente a la casa familiar sin luces encendidas. No quería alertar a nadie. Caminé por el jardín sintiendo un silencio extraño, espeso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Al abrir la puerta principal, no escuché risas, ni pasos, ni la voz elegante de mi prometida. Solo silencio. Avancé despacio, y entonces me detuve. Mis hijos estaban en el suelo. No grité. No corrí. Me quedé paralizado, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Pero no estaban solos. Estaban dormidos, abrazados uno al otro, cubiertos por una manta vieja, gastada, claramente ajena a esa mansión de lujo. Sus caritas estaban tranquilas. No había miedo. No había abandono. Y entonces la vi. La empleada. Sentada en el suelo frío, con la espalda apoyada contra el sofá, sin permitirse dormir del todo. En una mano sostenía un pequeño rosario de cuentas opacas, y con la otra acariciaba lentamente el cabello de mi hijo menor. Cada vez que uno de ellos se movía, ella reaccionaba al instante, como si su cuerpo estuviera programado para protegerlos incluso dormida. Yo no respiraba. No quería interrumpir esa escena que, sin saberlo, estaba destrozando todo lo que creía saber sobre mi propia casa. En ese instante entendí algo que jamás me habían enseñado en ninguna universidad, ni en ningún consejo de administración. Mis hijos se sentían más seguros en el suelo con ella, que en cualquier habitación lujosa sin amor. Sentí vergüenza. Una vergüenza profunda, silenciosa, que no se puede ocultar con dinero. Porque mientras yo construía imperios, alguien humilde, invisible para el mundo, estaba sosteniendo lo único que realmente importaba. Quise avanzar. Quise hablar. Pero algo me detuvo. Desde el reflejo del vidrio del pasillo, vi otra figura observando la escena. Elegante. Inmóvil. Fría. Mi prometida. Su rostro no mostraba ternura. No había alivio. Solo una rigidez peligrosa, una mirada cargada de algo que reconocí demasiado tarde, envidia. No hacia mí, sino hacia la empleada. Hacia el amor que mis hijos le daban sin esfuerzo, sin condiciones, sin interés. Esa fue la noche en que todo cambió. Porque mientras yo estaba descubriendo que mis millones no podían comprar amor verdadero, ella estaba tomando una decisión silenciosa. No gritó. No reclamó. No armó una escena. Simplemente sonrió, y en esa sonrisa había promesa de destrucción. Yo aún no lo sabía, pero desde ese momento comenzó una trampa cruel. Una trampa diseñada para humillar, acusar y borrar del mapa a la única persona que había estado dispuesta a darlo todo por mis hijos. Y lo peor es que la empleada no tenía idea de lo que se avecinaba. Lo que la villana jamás imaginó es que esa casa no solo tenía paredes de lujo, cámaras discretas y tecnología de última generación. Tenía ojos. Ojos que veían. Ojos que recordaban. Ojos que no iban a callar para siempre. Porque mientras ella planeaba su jugada perfecta, algo se estaba registrando. Algo pequeño, aparentemente insignificante, que más adelante haría temblar su mundo entero frente a todos. Si ahora sientes un nudo en el pecho, quédate conmigo. Esto apenas empieza. El amor que viste hoy será puesto a prueba. La lealtad será castigada. La inocencia, acusada. Y la justicia, tardará, pero llegará de la forma más inesperada. No te vayas. Lo que viene va a doler. Pero también va a sanar. Te hablo ahora desde un lugar más íntimo, porque para entender lo que vino después, primero necesitas conocerla de verdad. No como la empleada, no como la mujer que limpiaba la casa, sino como el corazón silencioso que mantenía todo en pie mientras nadie miraba. Ella se llamaba María. Un nombre simple, casi invisible, como había sido su vida hasta entonces. Llegaba antes del amanecer y se iba cuando la casa volvía a quedarse en silencio. Nunca levantaba la voz. Nunca pedía nada. Caminaba despacio, como si no quisiera ocupar espacio, como si supiera que en esa casa el lujo tenía permiso para brillar, pero ella no. Desde el primer día, mis hijos se le pegaron al alma. Yo lo noté tarde, demasiado tarde. Pero María lo supo desde el inicio. Supo que algo no estaba bien cuando los niños no pedían juguetes,
sino tiempo. Cuando no hablaban de regalos, sino de miedo a dormir solos. Cuando se despertaban llorando en mitad de la noche llamándola a ella, y no a su padre, ni a la mujer elegante que decía ser su futura madre. María empezó a quedarse más tiempo del permitido. No porque alguien se lo pidiera, sino porque su instinto no se lo permitía. Les preparaba la comida con cuidado, soplando la cuchara para que no quemara. Les contaba historias inventadas, donde siempre había alguien humilde que protegía a los pequeños de los monstruos. Y cuando ellos se dormían, ella no se iba. Se quedaba sentada cerca. Siempre alerta. Yo no sabía nada de esto. Para mí, María era eficiente, correcta, silenciosa. Pero para mis hijos, era refugio. Era hogar. Era la única adulta que los miraba sin apuro. Una tarde, el menor enfermó. Fiebre alta. Temblaba. La prometida estaba ocupada en una llamada importante, hablando de un evento social. Nadie quería molestarme en la oficina. María no dudó. Lo envolvió en una manta, lo cargó contra su pecho y pasó horas caminando de un lado a otro, susurrándole oraciones mientras le limpiaba la frente con un paño húmedo. Usó su rosario, ese mismo que yo había visto aquella noche, como si cada cuenta fuera una promesa de protección. Cuando por fin el niño se calmó, se quedó dormido aferrado a su ropa. Y ella lloró en silencio. No de cansancio. De miedo. Porque sabía que amar así, sin permiso, siempre tiene un precio. Los otros niños comenzaron a depender de ella de una forma que incomodaba. No a mí, porque yo no veía, sino a la mujer que observaba desde lejos, calculando. Cada abrazo era una afrenta. Cada risa compartida, una amenaza. Hubo señales. Muchas. Comentarios hirientes disfrazados de elegancia. Órdenes absurdas. Cambios constantes de horario. Pequeñas humillaciones diarias. María las soportaba todas. Bajaba la cabeza. Apretaba su rosario. Seguía adelante. Porque los niños la necesitaban. Una noche, uno de ellos le preguntó algo que todavía me persigue cuando lo recuerdo. ¿Tú te vas a ir algún día? María no respondió de inmediato. Sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Mientras ustedes me necesiten, yo me quedo. Eso fue una promesa. Y también fue su condena. Porque cuando una mujer fría y ambiciosa se da cuenta de que está perdiendo el lugar que cree suyo, no compite. Elimina. Y la villana ya había decidido que María debía desaparecer. Lo que nadie sabía es que los niños estaban en riesgo. No solo emocional. Riesgo real. Riesgo provocado. Y María, sin títulos, sin poder, sin respaldo, sería la única dispuesta a ponerse delante del peligro. Si ahora sientes que algo malo se aproxima, confía en tu intuición. No estás equivocado. La calma se está rompiendo. Y el primer golpe será devastador. No te vayas. Lo que viene. Pondrá a una madre del corazón contra una mujer sin alma. Déjame contarte cómo apareció por primera vez. No con gritos, no con amenazas abiertas. La villana nunca da ese espectáculo al principio. Ella tiene paciencia. Observa. Calcula. Y cuando todos creen que es aliada, comienza a tejer su red de destrucción. Se llamaba Isabela. Una mujer que parecía salida de una revista, elegante, impecable, con esa sonrisa que engaña y ojos que esconden hielo puro. Cada movimiento suyo estaba medido. Cada palabra cuidadosamente diseñada para manipular, para sembrar dudas, para hacerte sentir que tú estabas equivocado incluso antes de abrir la boca. Desde el primer momento, reconocí algo que los demás no, su ambición no tenía límites. Y sus enemigos, en su mente, siempre eran invisibles hasta que era demasiado tarde. Esa tarde, mientras yo revisaba papeles en mi oficina, la escuché acercarse. Hablaba con voz dulce, casi maternal, para ganarse la confianza de María. Tranquila, decía, yo te ayudaré. No te preocupes, todo estará bien. María, confiada, asintió. No sabía que estaba entrando en la primera capa de su trampa. Isabela observaba los movimientos de los niños como si fueran piezas de ajedrez. Cada sonrisa, cada gesto de cariño que los pequeños le daban a María le irritaba profundamente. No podía tolerar que alguien humilde, alguien invisible, recibiera la adoración y gratitud que ella creía merecer. Y lo peor, sabía que no podía atacarlos directamente todavía. Necesitaba preparar el terreno, crear el escenario perfecto para que todo pareciera accidental. Ese mismo día, comenzó a sembrar dudas. Pequeños comentarios al pasar, miradas cargadas de desprecio, silencios estratégicos. María,
¿Segura que entendiste las instrucciones? No quiero errores. Por favor, no te acerques demasiado a los niños, ellos necesitan estructura, no excesos de cariño. Cada frase estaba diseñada para debilitar la confianza de la protagonista, para hacerla cuestionar su propio juicio, y, sobre todo, para que los niños empezaran a notar un cambio en el ambiente. La tensión se volvía casi tangible, como si la casa misma contuviera la respiración. Y mientras todo esto sucedía, María seguía cumpliendo su rol con devoción. Cada acción de Isabela era ignorada, cada intento de manipulación enfrentado con paciencia. Pero la villana no se rendía. Cada paso suyo era un avance silencioso hacia un conflicto que parecía inevitable. Yo, desde la distancia, veía todo y sentía un frío en el pecho. Sabía que Isabela estaba planeando algo. Algo grande. Algo que podría arruinar la paz de mis hijos y humillar a María frente a todos. Pero no podía intervenir todavía. No hasta confirmar cada detalle. No hasta ver cómo se desenvolvía su primera jugada. Ese fue el inicio de una guerra silenciosa. La batalla no se libraba con gritos ni confrontaciones directas. Se libraba en las sombras, en los pequeños gestos, en la manera en que Isabela movía las piezas para que todo pareciera natural, inevitable, imposible de detener. Y en ese instante, mientras observaba, entendí algo que cambiaría todo. No había vuelta atrás. La calma que habíamos sentido antes se estaba rompiendo. La villana estaba en casa. Y María, estaba sola, enfrentando un enemigo que no conocía límites. Prepárate. Lo que parecía una rutina diaria se transformará en una lucha por la lealtad, la inocencia y la justicia. Y la primera gran prueba está por llegar. Desde ese momento, la casa dejó de ser un refugio. Cada rincón se convirtió en escenario de susurras, miradas sospechosas y estrategias invisibles. Yo podía sentir cómo algo se gestaba, un plan que no solo amenazaba a María, sino a todo lo que considerábamos seguro. Y entonces llegó la primera gran reviravolta, algo que parecía inofensivo se tornó en peligro inminente. Isabela comenzó a tejer una red tan sutil que casi nadie la percibía. Un comentario dejado sin querer frente a los niños, una puerta que misteriosamente se bloqueaba, pequeños objetos fuera de lugar. Todo diseñado para que María pareciera descuidada, lenta, incapaz de mantener la calma en la casa. Era la tormenta perfecta para que la protagonista se sintiera responsable de cualquier pequeño accidente, cualquier error de los niños, aunque no fuera cierto. Y los niños comenzaron a notar tensiones. Sus risas se hicieron más cautelosas. Sus abrazos, más medidos. Comenzaron a mirar a María con incertidumbre. Ella, a su vez, empezaba a cuestionar sus propios actos, preguntándose si estaba haciendo suficiente, si su presencia realmente protegía a los pequeños. Era el primer golpe psicológico que Isabela quería infligir, sembrar duda en la heroína. Pero María no estaba sola. Sin que Isabela lo supiera, había pequeños testigos. Cámaras discretas, sensores y hasta la discreta vigilancia de personas de confianza dentro de la casa que veían cada movimiento, cada estrategia, cada intento de manipulación. Y estos ojos silenciosos comenzaban a registrar pruebas. Pruebas que, aunque todavía no visibles, más adelante serían la llave de la justicia. Una tarde, mientras yo observaba desde la distancia, Isabela decidió pasar al siguiente nivel. Se acercó a María con una sonrisa amistosa y dijo, «Tal vez deberías descansar un poco, tu energía no parece suficiente para cuidar de todos». María, con la mirada baja, asintió. No había recriminación, solo un leve suspiro. Pero Isabela no buscaba respuesta. Buscaba que todos comenzaran a percibir que la heroína era débil, ineficaz, vulnerable. Cada palabra estaba calculada para desestabilizar y abrir el terreno a la primera gran trampa, aquella que nadie podía prever. Y entonces ocurrió lo inesperado, un accidente pequeño con los niños. Una caída que parecía inocente, una distracción que podría haber terminado en tragedia. María reaccionó al instante. La protegió, sostuvo, calmó, corrió con ellos. Pero para cualquiera que no conociera la historia completa, la escena parecía comprometedora. Era como si su propia diligencia la hubiera metido en problemas. Ese fue el momento exacto de la primera reviravolta, algo que parecía seguro, no lo estaba. Yo sentí el nudo en el estómago. Sabía que esto solo era el inicio. La villana ya estaba moviendo sus piezas. Y aunque María estaba haciendo todo correctamente, la percepción comenzaba a cambiar. Los pequeños ojos de los niños se llenaron de miedo por primera vez, no hacia María, sino por el ambiente que Isabela estaba creando. Y María,
incansable, apenas tuvo tiempo de respirar antes de enfrentar la siguiente jugada. El silencio de la casa se volvió tenso, casi insoportable. Cada paso, cada susurro, cada mirada se convertía en parte de un juego que nadie había pedido jugar. Y yo sabía que la tormenta apenas comenzaba. Si crees que la calma ha regresado, estás equivocado. La primera gran prueba de María ha comenzado. Y la villana está decidida a que esta prueba deje cicatrices profundas, visibles para todos, pero todavía invisibles para los ojos de quienes podrían intervenir. El tiempo se acelera. Lo que parecía un día normal ahora es un tablero de ajedrez. Cada movimiento cuenta. Y lo que viene a continuación va a cambiar para siempre la percepción de todos en la casa. El ambiente en la casa ya no era el mismo. Cada objeto, cada sombra, cada sonido comenzaba a generar sospecha. Yo lo sentía en cada paso que daba, en cada mirada cruzada entre los personajes. Y entonces, la villana decidió ejecutar su primer ataque. Directo, su trampa calculada, destinada a derribar a María frente a todos. Era una tarde cualquiera. Los niños jugaban en la sala mientras María supervisaba con atención, asegurándose de que nada se interpusiera en su diversión. Isabela apareció, aparentemente preocupada, con esa sonrisa de porcelana que ya conocíamos, perfecta, dulce, engañosa. María, dijo, creo que cometiste un error con los niños. Ven, necesito mostrarte algo. María, confiada, la siguió. No sospechaba que estaba entrando en la primera gran trampa de humillación y acusación. Isabela había preparado todo. Una caída accidental de uno de los niños, cuidadosamente provocada, mientras señalaba con sutileza que la heroína no había estado atenta. Todo parecía casual, natural, pero el peligro estaba calculado, la percepción de todos debía inclinarse en su contra. Cuando ocurrió el accidente, los gritos llenaron la casa. Se cayó porque no estabas prestando atención, exclamó Isabela delante de los niños. Los otros empleados, inocentes testigos, comenzaron a murmurar. Y los niños, confundidos, miraban a María buscando una explicación que ella no necesitaba dar. Su instinto y reacción inmediata habían evitado lo peor. Pero para todos los presentes, el daño ya estaba hecho. La villana había logrado lo que quería, sembrar dudas sobre la heroína, cuestionar su eficacia y ponerla en una posición vulnerable frente a la familia y el personal. La primera reviravolta ya estaba en marcha. Isabela finge ayudar, pero en realidad tramaba el desastre. María intentó explicar, defender su acción, pero Isabela no la dejó. No digas nada, María. Ya lo hemos solucionado, dijo con un tono de falsa preocupación, mientras miraba a los demás con aire de inocencia. Pero la heroína sabía que no era verdad. Ella sentía la maldad detrás de cada palabra, la intención oculta, la intención de destruir su reputación y confianza. Poco después, la situación escaló. La villana comenzó a manipular pruebas. Pequeños objetos fuera de lugar, notas manipuladas, acciones fuera de contexto. Todo apuntaba a María, y nadie más lo cuestionaba. La heroína, por primera vez, sintió la presión real de estar sola, enfrentando un enemigo que no tenía límites y que sabía cómo jugar con la percepción de los demás. Los niños, asustados, se aferraban a ella. María los abrazaba con fuerza, protegiéndolos, mientras sentía que el mundo que había construido con amor comenzaba a derrumbarse lentamente. La injusticia de la situación se sentía casi tangible. La empleada, la heroína silenciosa, era acusada injustamente frente a todos. Yo observaba desde la distancia, impotente, sintiendo como cada movimiento estaba diseñado para provocar su caída. Y en ese instante entendí otra verdad devastadora: no era suficiente ser buena. No era suficiente salvar a los niños. Enfrentarse a la crueldad calculada de Isabela requeriría algo más que fuerza, requeriría astucia, valentía y un corazón inquebrantable. Ese día, María terminó humillada. La tensión en la casa alcanzó su punto máximo. Todos creyeron que la heroína había fallado. Todos, menos unos pocos ojos que habían visto la verdad desde el principio. Y yo sabía que este era solo el comienzo de un juego mucho más peligroso. Si ahora piensas que esto no puede empeorar, te equivocas. Lo que viene implicará falsedad, pruebas manipuladas y la sensación de derrota absoluta. Pero, como siempre, la verdad comienza a gestarse en la oscuridad, y María está a punto de descubrirlo. La humillación de María había alcanzado su punto máximo. La caída de confianza, la acusación frente a todos, la sensación de impotencia, todo parecía conspirar en su contra. Y entonces apareció la reviravolta 4,
la prueba irrefutable, cuidadosamente fabricada por Isabela para asegurar que nadie dudara de su culpabilidad. Todo comenzó con un pequeño incidente en la oficina del millonario. Isabela, siempre calculadora, había colocado documentos y mensajes falsos que supuestamente demostraban negligencia de María. La evidencia parecía irrefutable: fotos fuera de contexto, notas manipuladas, incluso un testigo parcial que, sin mala intención, confirmaba la versión de la villana. Para todos los ojos externos, María había fallado. La heroína, que durante meses había protegido a los niños, que había salvado cada situación de peligro, estaba ahora bajo sospecha. Yo podía ver su rostro, mezcla de cansancio, miedo y una tristeza que atravesaba hasta los huesos. Pero María no se rendía. Aunque todos la señalaban, aunque los susurros recorrían los pasillos, ella mantenía la calma. Cada acción, cada palabra, cada gesto estaba pensado para proteger a los niños y mantener la dignidad, aunque el mundo pareciera conspirar en su contra. Isabela se regodeaba en cada mirada de duda hacia María. Su plan funcionaba a la perfección. No solo había sembrado confusión, sino que había logrado que la heroína cuestionara su propio juicio. El rosario en las manos de María temblaba, símbolo de fe y protección, pero también de la presión insoportable que sentía. Y los niños, inocentes, comenzaban a percibir la tensión. Sus pequeñas caras reflejaban miedo, no hacia la villana, sino hacia la posibilidad de perder a María. La situación era crítica. La falsa evidencia hizo que incluso algunos empleados comenzaran a dudar. Algunos miraban con sospecha, otros susurraban, todos contagiados por la atmósfera de acusación creada por Isabela. Era como si la casa misma se hubiera convertido en un tribunal donde María era la acusada y nadie más tenía voz. La heroína, sin embargo, nunca dejó de proteger a los niños. Cada caída, cada lágrima, cada miedo, ella lo enfrentaba con valentía silenciosa. Pero el desgaste era evidente. La tensión la seguía en cada movimiento, y la injusticia se hacía más tangible. En un instante de máxima presión, incluso pensé que todo estaba perdido. Que la villana había logrado destruir a María por completo. Que el amor y la lealtad que ella había construido no podían resistir la fuerza de la manipulación y la crueldad. Y entonces ocurrió un pequeño gesto, casi imperceptible. Un niño levantó un juguete que había caído y miró a María con ojos llenos de confianza. En ese instante, un hilo de esperanza se encendió, demostrando que la heroína aún tenía fuerzas para luchar. Ese simple acto fue suficiente para recordarnos que la verdad, aunque retrasada, siempre encuentra su camino. Que incluso en medio de la humillación más profunda, la bondad y el sacrificio verdadero nunca pasan desapercibidos para quienes importan de verdad. La casa estaba en silencio tenso. Cada respiración parecía marcar el ritmo de la injusticia que se desplegaba. Pero María, aunque derrotada en apariencia, no había perdido su esencia. Su fe, su determinación y su amor por los niños permanecían intactos. Y yo sabía que esta falsa derrota era solo un escalón más hacia la revelación de la verdad. La justicia no tardaría, y el momento de la retribución estaba comenzando a gestarse en secreto, entre sombras y silencios. Porque aunque el mundo la viera caída, la heroína aún estaba en pie. Y cuando la verdad comenzara a aparecer, sería irreversible. Después de días de tensión, sospechas y silencios, llegó un momento que cambiaría todo. La reviravolta 5 estaba por manifestarse. La verdad empezaba a salir a la luz, aunque de forma parcial, fragmentada, suficiente para sacudir los cimientos de la casa y del corazón de todos los presentes. Todo comenzó con un detalle que nadie había notado. Una cámara discreta, instalada por seguridad, había grabado la escena completa del accidente manipulado por Isabela. Allí estaba todo: la caída provocada, las acciones calculadas de la villana, su sonrisa fría mientras señalaba a María como culpable. La grabación era clara, pero nadie aún la había visto. Nadie excepto yo, que comprendí de inmediato que la primera victoria de María estaba cerca, aunque todavía envuelta en incertidumbre. Decidí mostrar fragmentos a un pequeño grupo de confianza. Cada imagen revelaba un trozo de la verdad. La heroína protegía a los niños, reaccionaba con rapidez, y la villana tejía su red de mentiras con precisión. El efecto fue inmediato. Algunos empezaron a cuestionar lo que habían visto y escuchado. La percepción de María comenzaba a cambiar, aunque lentamente, y Isabela empezó a notar que su control sobre la narrativa estaba resquebrajándose. Pero no todo estaba claro aún. La evidencia parcial dejaba espacio para dudas. La villana continuaba manipulando y justificando sus acciones,
mientras la heroína debía enfrentarse a la mirada acusadora de quienes aún creían en la versión falsa. María no dudó. Con la calma que siempre la caracterizó, comenzó a reunir pequeños detalles, recuerdos y testigos que, juntos, empezaban a construir un relato coherente y verdadero. Cada gesto, cada palabra, cada acción de protección hacia los niños se transformaba en una prueba silenciosa de su inocencia. Los niños, al ver la reacción de María y sentir la seguridad que nunca habían perdido, comenzaron a recuperar confianza. Sus miradas inocentes se convirtieron en un espejo que reflejaba la verdad. La heroína siempre había estado a su lado, protegiéndolos, amándolos, sacrificándose sin esperar recompensa. Y esa percepción también empezó a filtrarse entre los adultos que habían dudado de ella. Sin embargo, la villana no se detendría fácilmente. Isabela, al sentir que su control disminuía, comenzó a actuar con más agresividad, preparando su próximo movimiento, consciente de que la verdad estaba comenzando a desmoronar su fachada perfecta. El conflicto entre la mentira y la justicia alcanzó un punto crítico. El momento decisivo estaba acercándose, y cada acción de la heroína se volvía más estratégica, más calculada, más determinada. La revelación parcial fue suficiente para sembrar dudas y miedo en la villana. Comenzaba a sentir que su plan podría fallar, que la máscara de perfección que había mostrado al mundo empezaba a resquebrajarse. Y aunque la justicia aún no era completa, un rayo de esperanza iluminaba la oscuridad. La verdad, aunque incompleta, empezaba a abrir camino hacia el reconocimiento que María merecía. Los silencios de la casa ya no eran de incertidumbre total, sino de expectativa. Todos sentían que algo grande estaba por ocurrir. Y yo sabía, mientras observaba cada detalle, que la siguiente jugada sería decisiva, un punto de quiebre que nadie podría ignorar. La heroína había resistido la primera gran embestida de la villana, y ahora la verdad comenzaba a surgir, lenta pero implacable. El camino hacia la justicia emocional estaba marcado, y el enfrentamiento final se acercaba, inevitable y espectacular. Después de días de tensión y revelaciones parciales, María comprendió que la situación exigía algo más que paciencia y bondad. La villana no cedería, no sin un enfrentamiento definitivo. Era hora de que la heroína, la protectora silenciosa, diseñara un plan estratégico para asegurar que la verdad se impusiera y los niños permanecieran seguros. María comenzó recopilando pruebas. Cada gesto de Isabela, cada mentira, cada manipulación que había pasado desapercibida fue documentada. Fotos, videos, testimonios de empleados discretos, incluso notas y objetos que demostraban que todo lo que se le atribuía a ella había sido inventado. Cada pieza era un paso hacia la justicia, una manera de reconstruir su reputación frente a quienes la habían acusado injustamente. Pero el plan no era solo defensivo. María sabía que la villana podría reaccionar con más agresividad si percibía que estaba siendo descubierta. Por eso, decidió crear escenarios controlados, situaciones en las que Isabela revelara su verdadera intención sin que pudiera culpar a nadie más. Era un juego de inteligencia y paciencia, y la heroína lo ejecutaba con precisión. Los niños, aunque aún pequeños, fueron incorporados sin que supieran que estaban participando en algo estratégico. Sus acciones naturales, sus reacciones y su inocencia serían las piezas que evidenciarían la verdad sin necesidad de palabras. María, con su instinto protector, aseguraba que ningún daño real llegara a ellos mientras servían como testigos inconscientes de la villana. La tensión creció con cada movimiento. Cada día que pasaba, Isabela intentaba nuevas manipulaciones, pero María ya estaba un paso adelante. Cada sonrisa falsa, cada comentario venenoso, cada intento de sembrar miedo fue registrado. Era una lucha silenciosa, invisible para la mayoría, pero con consecuencias irreversibles. María también utilizó su cercanía con el millonario. Aunque él aún no conocía toda la magnitud de la villanía de Isabela, sus acciones habían llamado su atención. Pequeños detalles, conversaciones casuales, comportamientos fuera de lugar, todo fue usado por María para preparar el terreno. Su plan no solo dependía de pruebas, sino de anticipar los movimientos de la villana y asegurar que, cuando llegara el momento, nadie pudiera negar lo evidente. Cada noche, mientras revisaba sus anotaciones, el rosario en sus manos servía como recordatorio de su misión: proteger a los niños, defender la verdad y mantener la integridad intacta. No era solo una estrategia de confrontación, era una estrategia de supervivencia, de justicia y de amor. El escenario estaba listo. Cada pieza estaba en su lugar. La tensión era palpable, y todos en la casa, incluso quienes no lo sabían, sentían que algo grande estaba por ocurrir.
La próxima confrontación no sería silenciosa ni parcial, sería pública, inevitable y catártica. María, la heroína invisible, estaba lista para transformar la injusticia en lección. Y el momento que cambiaría todo estaba a punto de llegar. La noche que todo cambió finalmente llegó. La casa, decorada con lujo y aparentemente tranquila, estaba cargada de tensión. Cada sombra, cada luz, cada susurro era un recordatorio de que lo que estaba por suceder no sería un simple enfrentamiento, sería la reviravolta 6, la que nadie esperaba y que cambiaría todo para siempre. María había preparado cada detalle con precisión. Las pruebas, los testigos, los movimientos de Isabela, todo estaba listo para que la verdad saliera a la luz frente a todos. Incluso los niños, sin saberlo, serían piezas clave. Sus miradas, sus gestos y su inocencia serían el reflejo más auténtico de lo ocurrido. Era un escenario perfecto para desenmascarar a la villana, pero también un riesgo enorme. Cualquier error podría revertir todo. La velada comenzó con una falsa calma. Isabela, impecable como siempre, caminaba con esa sonrisa que ahora se percibía más forzada que nunca. Creía tener el control absoluto. Creía que su plan de destrucción de la heroína había funcionado. Pero María, con pasos silenciosos y mirada firme, estaba lista para cambiar la narrativa. Primero, los pequeños detalles. La heroína comenzó mostrando pruebas irrefutables, fotos, videos, mensajes, objetos manipulados, cada evidencia cuidadosamente documentada. Las miradas de algunos empleados comenzaron a cambiar. La incredulidad se reflejaba en sus rostros. Isabela intentó intervenir, con excusas, justificaciones, mentiras cuidadosamente preparadas. Pero cada palabra suya era respondida con la evidencia que María había acumulado. La tensión creció. Lo que parecía una defensa era, en realidad, la preparación para el momento clave. Y entonces llegó el instante decisivo. María, con calma y determinación, presentó la grabación completa del incidente con los niños, la caída provocada, la sonrisa fría de Isabela, el intento de manipulación hacia todos los presentes. El silencio fue absoluto. La magnitud de la traición quedó expuesta frente a todos. Incluso la prometida, que hasta entonces había mantenido su fachada, comenzó a palidecer. Su plan, que había parecido perfecto, se desmoronaba ante los ojos de todos. Los niños, inocentes, mostraron espontáneamente lo que había ocurrido. Pequeños gestos, miradas, palabras dichas sin entender del todo la situación, pero que reforzaban la verdad de María. Cada movimiento de ellos era una prueba viva de la heroína, del amor genuino que siempre les había brindado y de la injusticia que habían enfrentado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando María reveló algo que nadie esperaba, un testimonio oculto, un secreto que Isabela creía enterrado, un acto de bondad de la heroína que había salvado a los niños de un peligro mayor que nadie había notado. La identidad de la verdadera protectora, la magnitud de su sacrificio, todo quedó expuesto en un solo momento. Isabela, atrapada en su propia trampa, comenzó a desmoronarse. La máscara de perfección se quebró. La belleza y elegancia que había usado como armas ya no intimidaban. Su crueldad fue visible para todos. La humillación fue completa. La retribución, pública y catártica. Cada palabra, cada gesto, cada mentira quedó al descubierto. Y entonces, la revelación final, un acto inesperado, una acción de María que nadie había previsto, cambió todo de manera definitiva. La heroína no solo restauró su honor, sino que aseguró la protección y el bienestar de los niños, dejando claro que su sacrificio y bondad habían triunfado sobre la manipulación y la maldad. Era la victoria definitiva, la justicia que se veía y se sentía, imposible de negar, imposible de ocultar. Los ojos de todos estaban fijos en ella. María, la heroína humilde, transformada por su lucha, por su sacrificio, por su amor inquebrantable. El millonario, poderoso pero humano, comprendió finalmente la magnitud de su ceguera inicial y prometió nunca más subestimar el valor de quienes realmente cuidan y aman a sus hijos. La villana, derrotada y expuesta, quedó como ejemplo de lo que sucede cuando la ambición y la crueldad intentan superar la verdad y la justicia. Esa noche, mientras las luces se apagaban, quedó claro algo: el amor genuino y la lealtad verdadera siempre encuentran su camino, incluso frente a la traición más calculada. Y aunque la victoria había sido lograda, todos sabían que la historia no terminaba allí, que los lazos de confianza y los recuerdos de la injusticia permanecerían para siempre como lección y advertencia. La casa, testigo de tanto drama y sufrimiento,
Se volvió finalmente un lugar de reconciliación y reconocimiento. La heroína había triunfado, los niños estaban seguros, y la villana había recibido la justicia pública que merecía. Nada volvería a ser igual. La lección estaba aprendida, y la victoria de María, brillante y definitiva, quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Isabela estaba derrotada, y su caída no pasó desapercibida. La humillación pública fue total, y su plan maestro, cuidadosamente elaborado, quedó reducido a escombros frente a todos. Aquella mujer que alguna vez había sido admirada por su belleza y elegancia ahora era objeto de susurros, miradas de reproche, sobre todo, del desprecio absoluto de quienes alguna vez la respetaron. María, con su dignidad intacta, permanecía firme. No hubo necesidad de palabras agresivas ni confrontaciones fuera de lugar. La verdad había hablado por sí sola. Cada prueba, cada testimonio, cada gesto de los niños había mostrado la magnitud del engaño. La villana, por primera vez, no tenía escape. Su rostro, que siempre había ocultado su maldad con sonrisas calculadas, ahora reflejaba miedo y derrota. La sociedad que alguna vez la admiró, la que se dejaba seducir por su fachada de perfección, la observaba con incredulidad y condena. El millonario, testigo de todo, comprendió la magnitud del daño que Isabela había intentado causar. Sin levantar la voz ni recurrir a la fuerza, la justicia se había impuesto de manera impecable. Frente a todos, el error de juzgar y subestimar a la heroína quedó claro. Isabela fue apartada, sin posibilidades de recuperar su posición, enfrentando las consecuencias de sus actos de manera pública y definitiva. Lo que quedó claro para todos fue que la villana no solo había sido derrotada, sino que su ambición y crueldad habían quedado expuestas para siempre. La lección era visible: nadie puede sostener la mentira y la manipulación cuando la verdad se alza con fuerza. Su caída sirvió como recordatorio de que la justicia, aunque tardía, siempre llega, y que el corazón puro y la dedicación sincera tienen un poder que ninguna riqueza ni belleza pueden reemplazar. Los niños, finalmente seguros, miraban a María con admiración y amor, mientras ella, exhausta pero orgullosa, sentía la satisfacción de haber protegido lo más valioso, la inocencia y la felicidad de quienes dependían de ella. La villana, por su parte, desapareció del escenario de sus vidas, dejando solo la memoria de su crueldad y la certeza de que la bondad y el sacrificio verdadero siempre prevalecen. Ese día, la justicia emocional se completó. La historia había alcanzado su punto más alto, la caída de la maldad y el reconocimiento del verdadero valor de la heroína. La lección estaba aprendida, y nadie olvidaría jamás la valentía y la determinación de María frente a la traición y el engaño. Después de la caída de Isabela y la exposición pública de su maldad, la casa finalmente respiraba un aire diferente. Todo había cambiado, y aunque la tensión disminuía, la vida no podía regresar exactamente como antes. El millonario, consciente de sus errores y de la ceguera inicial que tuvo ante la villana, decidió que era momento de reconstruir el hogar sobre bases de confianza y amor verdadero. María, la heroína, seguía siendo la misma mujer humilde, silenciosa, entregada, pero algo había cambiado en su mirada. Ahora había una seguridad implacable, un respeto ganado no por títulos ni riqueza, sino por el valor demostrado en cada acción. Su sacrificio había sido reconocido, y aunque las cicatrices de los días difíciles aún permanecían, también lo hacía la sensación de triunfo y justicia. Los niños, aliviados, comenzaron a disfrutar nuevamente de su hogar. Sus risas, antes contenidas por el miedo y la incertidumbre, ahora llenaban los pasillos. La relación con María se fortaleció aún más, y ella se convirtió en una figura indispensable, no solo como cuidadora, sino como referente de amor, protección y guía. El millonario comprendió que no bastaba con ofrecer lujo y seguridad material, lo que los niños necesitaban era alguien que los amara genuinamente, alguien que los protegiera con el corazón. Y esa persona, indiscutiblemente, era María. Se establecieron nuevas reglas en la casa, pero más que normas estrictas, se trataba de respeto y armonía. La villana había desaparecido, y con ella, el miedo y la manipulación. El hogar volvió a ser un lugar donde los pequeños podían crecer seguros, amados y comprendidos, y donde María podía desempeñar su rol con orgullo, sin la sombra de acusaciones injustas. El millonario, agradecido y reflexivo, decidió involucrarse más en la vida diaria de sus hijos. Comprendió que su ausencia había permitido que la villana tejiera su red de mentiras y que solo con presencia, atención y afecto podría asegurar un hogar feliz y equilibrado. María, mientras tanto, retomó sus tareas con renovada energía,
pero ahora con la tranquilidad de que su dedicación era apreciada, valorada y respetada por todos. La relación entre María y los niños se consolidó como un vínculo inquebrantable. Su rol ya no era invisible ni secundario, era central, esencial y reconocido por todos en la casa. Y aunque la vida continuaría presentando desafíos, la heroína sabía que, con paciencia, amor y estrategia, siempre podría proteger a quienes amaba. Este nuevo comienzo no era solo una restauración del hogar, sino una transformación de todos los corazones involucrados. La villana había sido derrotada, la justicia se había cumplido, y la heroína, finalmente, podía respirar con la satisfacción de haber salvado lo más importante: la seguridad, la felicidad y la inocencia de los niños. Después de la caída de Isabela y la exposición pública de su maldad, la casa finalmente respiraba un aire diferente. Todo había cambiado, y aunque la tensión disminuía, la vida no podía regresar exactamente como antes. El millonario, consciente de sus errores y de la ceguera inicial que tuvo ante la villana, decidió que era momento de reconstruir el hogar sobre bases de confianza y amor verdadero. María, la heroína, seguía siendo la misma mujer humilde, silenciosa, entregada, pero algo había cambiado en su mirada. Ahora había una seguridad implacable, un respeto ganado no por títulos ni riqueza, sino por el valor demostrado en cada acción. Su sacrificio había sido reconocido, y aunque las cicatrices de los días difíciles aún permanecían, también lo hacía la sensación de triunfo y justicia. Los niños, aliviados, comenzaron a disfrutar nuevamente de su hogar. Sus risas, antes contenidas por el miedo y la incertidumbre, ahora llenaban los pasillos. La relación con María se fortaleció aún más, y ella se convirtió en una figura indispensable, no solo como cuidadora, sino como referente de amor, protección y guía. El millonario comprendió que no bastaba con ofrecer lujo y seguridad material, lo que los niños necesitaban era alguien que los amara genuinamente, alguien que los protegiera con el corazón. Y esa persona, indiscutiblemente, era María. Se establecieron nuevas reglas en la casa, pero más que normas estrictas, se trataba de respeto y armonía. La villana había desaparecido, y con ella, el miedo y la manipulación. El hogar volvió a ser un lugar donde los pequeños podían crecer seguros, amados y comprendidos, y donde María podía desempeñar su rol con orgullo, sin la sombra de acusaciones injustas. El millonario, agradecido y reflexivo, decidió involucrarse más en la vida diaria de sus hijos. Comprendió que su ausencia había permitido que la villana tejiera su red de mentiras y que solo con presencia, atención y afecto podría asegurar un hogar feliz y equilibrado. María, mientras tanto, retomó sus tareas con renovada energía, pero ahora con la tranquilidad de que su dedicación era apreciada, valorada y respetada por todos. La relación entre María y los niños se consolidó como un vínculo inquebrantable. Su rol ya no era invisible ni secundario, era central, esencial y reconocido por todos en la casa. Y aunque la vida continuaría presentando desafíos, la heroína sabía que, con paciencia, amor y estrategia, siempre podría proteger a quienes amaba. Este nuevo comienzo no era solo una restauración del hogar, sino una transformación de todos los corazones involucrados. La villana había sido derrotada, la justicia se había cumplido, y la heroína, finalmente, podía respirar con la satisfacción de haber salvado lo más importante: la seguridad, la felicidad y la inocencia de los niños.